y de la vida eterna. Por eso quiero que comencemos en esta mañana poniéndonos de pie, haciendo una oración de gratitud a Dios y poniendo esta reunión en sus manos para que Dios pueda bendecirnos en todo lo que hagamos aquí en este lugar. Oremos. Pastor Andrés, ¿quiere dirigirnos, por favor? Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos da, no solo de estar juntos, sino de darnos esta mañana, esta nueva vida, Señor, que tenemos en ti. Gracias a ti estamos aquí. Tú eres el centro de nuestras vidas y queremos darte gloria, darte honor y darte gracias por tu resurrección, por entregarte por cada uno de nosotros. Padre, queremos que tú te lleves la gloria y la honra en todas las cosas que vayamos a hacer hoy, Señor. Sí, Señor. Háblanos de una manera específica también y gózate con los cánticos, con la alabanza, con la adoración. Y gracias porque tú eres muy bueno, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Bien, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a cantar al amor de Dios, que es inigualable. Amor tan grande, profundo y sublime, hacia el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda igualarse que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor. Dios de amor, Oh, Dios de amor. oh Dios de amor, solo eres tú, El Dios de amor. el Dios de amor, No hay otro Dios. no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, Para mí no hay otro Dios. para mí no hay amor, Él solo nos ama, Protege y nos guarda. nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro Con toda mi alma. con toda mi alma, porque me has dado Mi Jesús, dulce calma. dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Alguien que dé gracias a Dios por su inmenso amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor que nos brindas cada día, Señor. Estamos muy agradecidos por tu amor es infinito, Señor, porque aunque no lo merecemos, tú estás ahí para darnos ese amor, Señor. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Amén. ¿Alguien más? Señor, en esta mañana te damos gracias porque no tú quedaste en esa cruz, Señor. Gracias porque resucitaste, perdonaste nuestros pecados. Y tenemos la libertad en esta mañana de estar juntos, alabándote y adorándote como solo tú te mereces. Gracias, Señor, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, vestidome su amor. Fue en la cruz
la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, por él no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Bendito Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Padre, gracias por tu amor incondicional mostrado en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros que no lo merecíamos, ni siquiera lo merecemos, Dios. Gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Padre. Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados, por cuanto todos nosotros habíamos fallado a Dios, habíamos desobedecido su voluntad, nos apartamos tras los caminos de nuestro propio corazón, nos fuimos lejos de Dios y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios en su misericordia envió a su Hijo a fin de que Él pagara por todos nuestros pecados, de modo que Él envió a su Hijo y Él es nuestro perdón. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, Paz y perdón. paz y perdón. Y hoy murió por mi pecado. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba por
Aleluya. Te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra. ¿Por qué no nos dejaste perdidos cuando estábamos lejos de ti, Señor? Sino que enviaste a tu Hijo en busca nuestra. Y Él vino y nos encontró. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia manifestada en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos porque solo tú eres digno de ser alabado, Señor. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse los que puedan. Los que no, permanezcan en pie. ¿Saben? Cada año en este tiempo celebramos justamente el culto de resurrección en el exterior. Porque dice la palabra de Dios que fue en el amanecer que las mujeres fueron a la tumba a visitar el cuerpo de Jesús y no lo encontraron allí. Cristo no estaba ya en la tumba, Él había resucitado. Quiero invitarles a que abran la Biblia por Filipenses capítulo 2, que es donde vamos a meditar en esta mañana. Filipenses no sé si quizás sería mejor quitar la megafonía, porque yo creo que hasta allí al fondo ¿me escuchan o no? Sí. Bueno, gloria a Dios. Me gustaría que los que tienen Biblia, por favor, busquen Filipenses capítulo 2, que es donde en esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hasta ahí la palabra del Señor. El sermón de hoy no va a ser demasiado largo, pero no por eso es menos importante. Al ser corto, yo os aconsejo que presten mucha atención a cada palabra, para que ninguno pierda nada de lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana. En este sermón voy a hablar sobre la unidad de la iglesia, pero lo he titulado: no hagas vana la cruz de Cristo. No hagas vana la cruz de Cristo. Y ahora comprenderán la relación de lo uno con lo otro. En este pasaje que acabamos de leer, en los versículos del 2 al 4, Pablo nos exhorta a la humildad
como el camino hacia la unidad de la iglesia. Humildad y amor, que es justo lo contrario al egoísmo. Pablo se sentía feliz a pesar de su penosa situación. Recuerden que él estaba preso por predicar el evangelio. No estaba preso por ser un delincuente ni por haber hecho daño a nadie. Él estaba preso por haber predicado el evangelio. Y aún estando en esa condición, él le escribe a los hermanos de Filipos y les dice: completad mi gozo. Es decir, él se sentía feliz, pero reconoce que había algo que aún le faltaba para sentirse plenamente feliz. Él quería ver a la iglesia unida, en amor, los unos con los otros, en un mismo sentir, en un mismo amor, pensando y sintiendo una misma cosa. Por eso les exhorta a la humildad y al amor. En los versos siguientes, Pablo mostrará el mayor ejemplo de humildad y de amor de toda la historia de la humanidad. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más humilde que Él. Nadie amó jamás más que Él, porque Él dio su vida por todos nosotros. La exhortación del apóstol en este pasaje de las Escrituras contiene, y hemos leído, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Hoy, el mundo hipócrita y religioso celebra la resurrección de Cristo. Un mundo que no cree en Cristo. Un mundo al que no le interesa lo más mínimo la voluntad de Dios, ni tampoco cree en su palabra. Pero una o dos veces al año le gusta celebrar alguna religión, alguna celebración religiosa mediante sus tradiciones. La verdad es que Cristo no hubiera resucitado si primero no hubiese muerto. Y tampoco hubiese muerto si primero no se hubiese humillado. Y no se hubiese humillado si no hubiera sido por amor. De modo que el amor fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. El amor. El amor por ti, que me estás escuchando. El amor por cada uno de nosotros. El amor por cada habitante de la tierra. De los que ha existido, de los que existen y de los que existirán hasta el día en que Él regrese a la tierra. Es la celebración que hoy el mundo realiza sin entender. Es esto, que Cristo nos amó de tal manera que entregó su vida por todos nosotros. Y Él no tenía por qué hacerlo. Pero para hacerlo, debió renunciar a todo lo que Él tenía en su gloria, para poder venir y padecer en nuestro lugar, por causa de nuestras faltas. Con razón Pablo dijo que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo decidió venir al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido, no lo hizo como el creador del cielo y la tierra, podía haberlo hecho así, sino que Él quiso venir como el más humilde de todos los mortales. Y no vino a nacer en el palacio de ningún rey, vino a nacer en un pobre pesebre. Vivió como un obrero cualquiera y murió como el más vil delincuente. Y la exhortación que Pablo nos hace en este pasaje que acabamos de leer es que haga en nosotros esa misma actitud, una actitud de humildad, de amor al prójimo. La cuestión es que reconocemos que ese amor y esa humildad les llevó a la muerte. Y yo estoy seguro de que si tú amas de la misma manera y te humillas de la misma forma que Él hizo, tú también tendrás que morir. Quizás no de forma física, pero sí morir al ego,
morir al yo, morir a los deseos de la carne para vivir la voluntad de Dios. Pero no es fácil, ¿verdad? Cuán difícil es negarse a uno mismo. Sin embargo, eso es lo que Dios nos pide en este pasaje de las Escrituras. Él nos dice en otros lugares que le amemos a Él por encima de todas las cosas. No nos pide que amemos también incluso a nuestro prójimo, como todos y cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pero qué difícil es, ¿no? Amar a otro más que a uno mismo. Pero esa es la voluntad de Dios. Y ahí está planteada la batalla. La sociedad actual batalla contra la autoestima, la baja autoestima. Se habla mucho de superar la autoestima, de tener una buena autoestima. La palabra de Dios nos dice justamente lo contrario, que el ser humano tiene excesiva alta estima, que el ser humano es demasiado orgulloso y que lo que necesita es justamente lo contrario a lo que los psicólogos nos dicen. El ser humano lo que necesita es un poco más de humildad, un poco más de amor, porque si hubiera más humildad y amor nos llevaríamos mejor los unos con los otros. La exhortación es clara: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Jamás estaremos más lejos de Dios que cuando obramos con orgullo y con soberbia. Jamás nos pareceremos más al diablo que cuando actuamos de esa manera. Si algo deja claro este pasaje, es la deidad de Cristo. No estamos hablando de un hombre cualquiera, estamos hablando de Dios. Dios quiso por un tiempo hacerse hombre, vivir entre nosotros y mostrarnos su amor incondicional. Él pudo haber venido, como digo, como Dios y ordenar que todas las cosas y todas las personas se le sujetasen, pero no lo hizo así. Como digo, prefirió humillarse haciéndose igual a nosotros. El Evangelio exige que nos identifiquemos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ese es el Evangelio. Si tú te identificas con Cristo en su muerte y resurrección, si tú mueres a ti mismo y dejas que Cristo viva en ti, habrás nacido de nuevo. Tendrás la oportunidad de una vida nueva, pero no ya en base a las pautas del mundo, no en base a la forma en la que el mundo ve las cosas, no como tú las veías antes de conocer a Cristo o de conocer su palabra, sino ahora dejando que sea Cristo el que viva en ti. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:4 justamente eso, que cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos en la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nos bautizamos en agua, estamos simbolizando el nuevo nacimiento. Sin embargo, ¿cuántos han bajado a las aguas? ¿Cuántos se han bautizado simbolizando ese nuevo nacimiento y después han seguido viviendo como antes lo hacían? No se ha experimentado cambio alguno. Quiero decir que muchos conocen la voluntad de Dios, pero no son tantos los que la practican. En ocasiones vivimos haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Porque cuando una persona conoce la verdad y no la vive, está haciendo nula la cruz de Cristo. Cuando tú eres orgulloso y soberbio, estás haciendo nulo el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cristo tuvo que despojarse de todo para venir a rescatarnos de nuestros pecados. Si no se hubiera despojado a sí mismo, la obra de la cruz no se hubiese producido, no hubiese sido posible. Pero Él se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. A Cristo no lo mataron.
Cristo se entregó por nosotros, como una ofrenda a Dios para el perdón de nuestros pecados. En cambio, el ser humano es orgulloso. Nosotros somos orgullosos, soberbios, aun cuando sabemos que está escrito que no debemos jactarnos del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día. Aún así vivimos como si la vida fuera nuestra, como si la tuviéramos comprada, sin tener en cuenta a Dios. Cristo no solo se encarnó y se hizo hombre, sino que lo hizo en la parte más baja de la sociedad, dándonos un claro ejemplo a seguir, de humildad, de amor. Él no vino a mandar. Él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y aun cuando Él decidió morir por nuestros pecados, no lo hizo como un hombre importante, sino de la manera más vergonzosa, degradante, como el peor de los criminales. Él murió como un delincuente, aunque no lo era. Él jamás hizo nada malo, jamás pecó. Sin embargo, murió como un criminal, colgado de un madero, que era la cruz, era el castigo que se le daba a los peores criminales en el tiempo de los romanos. De modo que también nosotros, hermanos, a través de esta palabra somos llamados a despojarnos de nosotros mismos. Si queremos agradar a Dios, debemos ser humildes, debemos amarnos los unos a los otros. Por eso este pasaje nos habla de la unidad de la iglesia y nos exhorta a seguir el ejemplo de humildad, de amor de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí hay un mensaje de gloria, y sin embargo, nadie alcanzará esa gloria sin renuncia. Piensa bien. ¿Qué tienes que renunciar para que puedas seguir el ejemplo de Jesús? ¿Qué áreas de tu vida todavía no está rendida por completo a Dios? ¿Qué cosas son las que te apartan de la verdad? ¿Qué cosas son las que te arrastran lejos de Dios? ¿Has oído esta exhortación muchas veces? Conoces la voluntad de Dios, pero ¿cuándo la llevas a la práctica? El problema del pecado no es solo el pecado de los demás. El problema del pecado es también nuestro propio pecado, porque nosotros pecamos. Tú también defraudas a los que te aman. Así que a menos que adoptemos la actitud de humildad y de amor que había en Cristo Jesús, a menos que hagamos eso, no vamos a poder morir a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales. Por tanto, si hay alguna consolación, dice Pablo, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los de los otros. Hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Este es un mensaje sencillo, es claro, es fácil de entender sin dificultad, de modo que no hay excusas para no entenderlo, para no tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Si realmente hemos nacido de nuevo, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Así está escrito en la palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cada uno de nosotros debemos analizar nuestro estilo de vida, nuestros intereses, las motivaciones, nuestras actitudes. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Procuro la unidad con mis hermanos? ¿Procuro la unidad con mi familia? ¿Con el equipo con el que trabajo? ¿Busco la unidad? ¿O busco destacar y pisotear a los que están a mi alrededor? ¿Busco el bien de los demás o solo el mío propio? ¿Sigo el ejemplo del Hijo de Dios o sigo el ejemplo de Satanás, que se rebeló contra Dios, queriendo hacer su propia voluntad? ¿De verdad te resultará tan difícil mantener la unidad, perdonar, amar, servir, obedecer? Es posible que no sean cosas fáciles, pero si acudimos a Dios cada día, Él nos dará la fuerza necesaria para poder ponerlas por obra. Yo soy consciente de que un día como el de hoy no se presta para mensajes largos, y ya este lo está haciendo. Sin embargo, hay una cosa que no podemos olvidar, y es que posiblemente no tengamos un mañana. Por eso es importante aprovechar la oportunidad de ahora, decirlo con claridad. Hermanos, a menos que seamos humildes y nos amemos los unos a los otros, no estaremos haciendo la voluntad de Dios. Cualquiera de nosotros podríamos estar aquí mañana o no. ¿Tomaremos las palabras de Dios en serio o por el contrario seguiremos haciendo lo que nos da la gana? Yo no voy a disertar más largamente sobre esto, ni sobre la importancia que esto tiene en nuestra vida. Esa es vuestra responsabilidad. La mía ha sido exponerla y vivir lo que predico. Por mi parte, yo he cumplido. De modo que ahora os toca a vosotros también recibir estas palabras, meditarlas, llevarlas a la práctica. Oremos, pidámosle a Dios que realmente nos dé sabiduría, fortaleza, para poder seguir el ejemplo de Jesús. Que podamos ser lo suficientemente humildes como para amarnos los unos a los otros, como Él lo hizo, despojándonos de todo aquello que sea un estorbo para cumplir la voluntad de Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a no tomar en vano el sacrificio de Cristo. Hagamos que valga la pena el haberse entregado por nosotros. Por eso os exhorto, como dice este pasaje, a que doblemos nuestras rodillas delante de Dios y confesemos nuestros pecados. Que confesemos a Jesucristo como nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Recuerda que tras la humillación viene la exaltación. Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero no se exaltó Él a sí mismo. No te exaltes tú a ti mismo. Deja que Dios te exalte. Si tú te humillas, Dios te exaltará. Así está escrito. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Que Dios nos ayude no solo a oír su palabra, sino, como digo, a meditarla y a ponerla por obra. Es la resurrección de Cristo lo que estamos celebrando.
Pero Cristo resucitó porque murió. Y murió porque se humilló. Y se humilló porque nos amó. Amémonos los unos a los otros. Humillémonos también, siguiendo el ejemplo de Jesús, para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Pongámonos de pie y oremos al Señor, dando gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Me gustaría que una o dos personas, por favor, de manera breve, clara y fuerte, eleve su voz al cielo y alabe al Señor en esta mañana, dando gracias por el sacrificio de Jesús y por la resurrección de entre los muertos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por cada una de las cosas que tú has hecho para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor, Señor, a pesar de lo que nosotros somos, Señor. Sí, Señor. Tú nos sigues dando y mostrando, Señor, lo que debemos hacer, Padre de la Gloria. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, por mí y por cada uno de mis hermanos, Señor. Quiero rogarte, Señor, que podamos entenderlo, comprenderlo, Señor, y vivirlo. Ayúdanos, Señor, a que no pasemos por alto, Señor, cada una de tus cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más? Sí, Señor, yo también esta mañana te quiero dar gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese inmenso amor, Señor, que Señor nos ha dado, Señor, y nos sigue dando, Señor. A pesar, Señor, de que te fallamos cada día, Señor, pero tú estás allí, Señor. Nos perdonas, Señor, y nos ayudas, Señor, a seguir el camino, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Señor, que es el único, Señor, que ha hecho, Padre. Sabiendo, Señor, que no lo valoramos, Señor, sabiendo que a veces lo pisoteamos, Señor, porque no hacemos, Señor, tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por no bajarte esa cruz, Señor, por perdonarme, Señor, y por permitirme, Señor, cada día que yo me acerque más a ti, Señor, a pesar de mis errores, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser ese Dios único y verdadero, Señor, al cual está vivo, Señor, al cual puedo alabar y glorificar cada día, Señor, y saber que estás aquí, Padre. Gracias, Señor, por tener esa confianza en ti, Señor, por tener esa esperanza, esa vida eterna, Señor, que tú me das sin merecerla, Señor. Por eso esta mañana te quiero alabar y glorificar, Señor, y darte gracias, Señor, por ser tan maravilloso, por enseñarnos, Señor, esa humildad y ese amor, Señor. Y, Señor, que nosotros, Señor, aprendamos, Señor, a ese amor, Señor, que tú nunca nos rechazas, Señor, y que nosotros también podamos brindarlo, Señor, a los demás, Padre. De verdad, Señor, que es un ejemplo muy grande, Señor, para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar esa cruz cada día y saber, Señor, todo lo que tú nos has dejado, Padre. Y no pisotearlo, Señor, antes al contrario, Señor, ser esos hijos idóneos, Señor, que tú quieres, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a llevar tu palabra y vivirla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En verdad, Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta y queremos rogarte que nos ayudes a entenderla y a ponerla por obra. Ayúdanos a ser obedientes a la exhortación de tu siervo, el apóstol Pablo, para que podamos amarnos los unos a los otros, ser humildes para con el otro. Ayúdanos, Señor, para apartar de nuestra vida la soberbia, el orgullo, todo aquello, Señor, que no te agrada, para que la cruz de Cristo no sea vana para nuestras vidas, que realmente, Señor, podamos glorificar tu nombre por encima de todas las cosas. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, también queremos rogarte que tú bendigas los alimentos que vamos a comer, este ágape que vamos a disfrutar, Señor, en comunión. Ayúdanos para poner en práctica lo que acabamos de oír, lo que acabamos de aprender. Te
Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga.